buenos días. Y a todos los amigos que me pueden ver y escuchar a través de esta plataforma. En esta oportunidad voy a hablarles de Cristo, el arca. Vamos a entender un poco acerca del acontecimiento del arca de Noé y el cumplimiento a través del Hijo de Dios. Dicho evento del arca de Noé, como sabemos, se encuentra en el Antiguo Testamento. Muchos conocen esa historia, muchos predican esa historia, enseñan. Quizás es la historia más resaltante del Antiguo Testamento. Incluso los niños hoy en día conocen la historia del arca de Noé. Pero, ¿qué simboliza esa historia? ¿Qué simboliza el arca de Noé? Simboliza simplemente una salvación, porque tanto Noé como su familia y los animales que entraron en el arca obtuvieron una salvación. ¿Por qué le digo que simboliza una salvación? Simboliza el Hijo de Dios. Simplemente porque cuando el ángel se le aparece a María, que va a concebir y va a dar a luz un niño que le pondrá por nombre Jesús, y Jesús iba a salvar al pueblo de los pecados. Entonces, el arca de Noé, el sinónimo del arca de Noé es salvación. Sinónimo de Jesús el Cristo es salvación. Por eso es que simboliza mucho esas dos historias. Ahora, ese evento nos muestra al Hijo de Dios. Esa pequeña historia del arca de Noé no simplemente como tal habla del Hijo de Dios, sino que todo el Antiguo Testamento me habla del Hijo de Dios. Vamos a comprobarlo por medio de las Escrituras. Jesús en una oportunidad le dice a sus discípulos en Lucas 24:44, les dice: estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Ley de Moisés, salmos y profeta engloba todo el Antiguo Testamento. Jesús le da a entender a sus discípulos prácticamente que las Escrituras hablan de él. Y Jesús en otra oportunidad también le dice a esos judíos que están escudriñando las Escrituras, les dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonios de mí, mencionando que todas las Escrituras hablan de él, dan testimonios acerca de él. Como sabemos, el Antiguo Testamento habla del Mesías que había de venir. Tanto los profetas, los salmistas y todos esos grandes hombres de fe anunciaban la venida del Mesías. Jesús, en pocas palabras, demostró con su vida y con sus hechos que Él es el Mesías. Ahora, ¿cuál fue el problema fundamental en la época de Noé? Eso es lo que vamos a estudiar. Hubo un solo problema. El problema de la humanidad en los tiempos de Noé era que estaban separados de Dios. ¿Por qué causa? Todo tiene un principio. En el principio, como sabemos, Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen, conforme a su semejanza. Eran hijos de Dios, eran seres de realeza, pero lo más importante es que ellos estaban con Dios. Y para mantener Dios unido al hombre con él, le entrega un pacto. Eso está establecido en Génesis 2:16-17. De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque ya que comieres, ciertamente morirás. Ese pacto mantenía unido a Dios con el hombre. ¿Qué pasó? En Génesis 3 habla de la caída del hombre, de Adán, que ellos fueron incrédulos, desobedecieron y simplemente entró el pecado en ellos y quedaron separados de Dios. Desde ese momento, Dios, al ver que ellos estaban en pecado, estaban muertos espiritualmente, busca una solución. La solución siempre ha sido el Hijo de Dios. Pero en esa oportunidad Dios, dice la Biblia, que los cubre con una piel de un animal, cubre su desnudez, cubre el pecado en ese momento. Entendiendo esto, eso lo pudo entender Adán. Ahora, tanto ese mismo lineamiento lo siguió Abel. Tanto Caín como Abel, ellos dieron la mejor ofrenda al Señor. Pero ¿por qué Dios vio con más agrado la de Abel? Simplemente porque Abel siguió el lineamiento del sacrificio de un cordero, del derramamiento de sangre, en señal o en simbología del cómo iba a padecer el Hijo de Dios. ¿Entendió eso? Entonces, y sabemos lo que aconteció entre Caín y Abel, que Caín mató a Abel. Ahora, Dios escoge a otro hombre, a Set. Set también dice la Biblia que fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Como tal, él también siguió el mismo lineamiento de Adán y de Abel, ofreciendo un sacrificio de un cordero sin mancha, sin defectos, el derramamiento de sangre, en símbolo del Mesías Cristo, el pacto del Mesías. Ahora, como tal, los hijos de la descendencia de Set eran los hijos de Dios. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque ahí donde viene el problema
de la humanidad. Como tal, la descendencia de Seth, que eran los hijos de Dios, dice la Biblia que al ver las hijas de los hombres, que era la descendencia de Caín, dice que se ligaron con ella y se unieron en matrimonio con ellas. Desde ese momento ellos perdieron la palabra, perdieron el pacto, perdieron de ser un ser espiritual y se volvieron un ser carnal. A raíz de eso, obtuvieron muchos hijos. Esa descendencia, dice la Biblia que muchos los llaman que son los Nefili, otros los llaman que son los gigantes, otros incluso dicen que son los ángeles caídos del cielo. Para de contar. Pero esa generación, esa descendencia, estaban separadas de Dios, que ese es el único problema de la humanidad hoy en día. En esa oportunidad era el problema fundamental de ellos, y en esta oportunidad, en los tiempos de hoy, el único problema del ser humano es que está separado de Dios. Entonces, Dios, al ver que la Biblia dice que sus pensamientos eran de continuo solamente el mal, que había perversidad, había mucha maldad, había idolatría, había mucha blasfemia. Pare de contar la perversidad que había en esa generación. Pero lo más resaltante es que ellos, como tal, estaban separados de Dios. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón al ver el pecado en la humanidad, al ver todas esas maldades, como tal, todas esas cosas que ellos hacían que no le agradaban a Dios. Entonces, desde ese momento, Dios, ¿verdad?, decide limpiar la tierra con un diluvio. Pero fíjense que la Biblia me dice que hubo un hombre llamado Noé, que ese hombre, dice la Biblia, que era justo, que era perfecto entre sus generaciones. Ahora, eso está establecido en Génesis 6:8. Como tal, dice también la Biblia que Dios caminaba con Noé. Pero ¿por qué Dios halló gracia, o por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Simplemente porque Noé pudo entender y pudo obedecer la palabra y pudo entender que para poder estar con Dios necesitaba el sacrificio de un cordero, de un animal, el derramamiento de sangre. Y él obedeció, creyó la palabra y obedeció. Siguió el mismo lineamiento de Adán, de Abel, de Seth, de los hijos de Seth. Él siguió ese lineamiento. Y por esa razón, él halló gracia ante los ojos de Dios. Y por esa razón Dios lo escoge él para construir el arca. Y sabemos que tanto él como su familia entraron en el arca y fueron salvos. Hubo una salvación a través de ellos. Porque Dios, al ver que no había justo ni a uno, como lo dice en Romanos 3:10, pero hubo ese hombre llamado Noé, que halló gracia. Y dice también la Biblia que en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos eran pecadores. Pero gracias que Noé halló ante los ojos de Dios, él pudo ser salvo. Y la salvación procede de eso, de creer la palabra y obedecer el pacto del Mesías. Eso lo entendió Noé claramente y siguió ese mismo lineamiento de ellos. Ahora vamos a entender algo muy importante, que cada característica del arca de Noé simboliza a alguien. Me habla del Hijo de Dios. Así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, nosotros hoy en día que podemos creer el Evangelio, podemos hallar gracia ante los ojos de Dios. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Ahora, cada característica del arca de Noé me habla de alguien, simboliza a alguien. Me habla del Hijo de Dios. ¿Por qué le menciono esto? Porque fíjese que el arca de Noé fue construido de madera, simbolizando a algo, simbolizando a alguien. Dice en el arca de madera, como tal, era construido para poder salvar a ese pueblo o a Noé y su familia de la ira de Dios. Como tal, ellos entraron en esa arca y fueron salvos. Esa madera pudo salvarlos de la ira de Dios en ese momento, del diluvio. Entonces, como tal, luego que
que ellos construyen esa arca de madera simbolizando al Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Sabemos que Jesús cargó la madera, cargó la cruz de madera. Y en ese momento, como tal, simbolizando que Jesús estaba llevando en esa cruz el pecado de la humanidad, estaba llevando todas las clases de males que había hecho el pueblo, estaba llevando las enfermedades, llevando todas las cosas que no agradaban a Dios en la cruz. Por eso el arca de Noé fue construido de madera y Jesús cargó la cruz de madera, simbolizando el arca. El arca obtuvieron una salvación y Jesús, a través de ese acto de cargar esa cruz de madera, pudo salvarnos, llevó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades en la cruz y obtuvimos una salvación, pero todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Otra característica muy relevante es que en esa arca se construyó muchas habitaciones. Como tal, esas habitaciones eran para las personas, pero solamente Noé y su familia fueron los que entraron en esas habitaciones y los animales también entraron ahí. Y eso les garantizó a ellos la salvación. Jesús en una oportunidad en Juan 14:2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo te lo dijera. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entendiendo esto, Jesús dice esas palabras simbolizando que como en Arca de Noé, esas habitaciones les dio una salvación a esas personas. Dice Jesús que está preparando habitaciones para nosotros, para los salvos, porque nosotros hemos creído que Él es el Cristo y ahí procede la salvación. Y Él está preparando ese lugar para nosotros, lo que hemos creído. Noé creyó la palabra, nosotros en este momento estamos creyendo el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y de esa manera obtenemos la salvación. Otra característica relevante es que en el arca de Noé existía o había una puerta para poder las personas ser salvas y los animales tenían que entrar por esa puerta. Jesús en Juan 19 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y saldrá y hallará pasto, demostrando Jesús que Él es la puerta y que a través de que las personas puedan entrar por la puerta, que es Jesús el Cristo, pueden obtener una salvación. El arca de Noé tenía su puerta, entraron, fueron salvos. Jesús es la puerta. Si entramos por Jesús, creyendo que Él es el Cristo, podemos ser salvos. Otra característica relevante del arca de Noé y el cumplimiento a través del Hijo de Dios es que Dios hizo un llamado a Noé, lo llamó. Le dice en Génesis 7:1, le dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Le hizo un llamado. ¿Qué hizo Noé? Noé primero creyó la palabra y obedeció. Y de esa manera él obtuvo una salvación. Hoy en día vemos en la palabra de Dios en Mateo 11:28 que dice, Jesús dice en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajo cargados y lo haré descansar. Jesús está ofreciendo un llamado a las personas. Noé pudo obedecer y creer ese llamado. Jesús está llamando hoy en día a la iglesia, está llamando al pueblo, a las personas. ¿Para qué? Para que esas personas puedan ser salvas. Pero es creyendo el Evangelio. Y el Evangelio no es algo, el Evangelio es alguien. El Evangelio es el Hijo de Dios. Y Jesús es el Cristo. Entonces, esas características son muy relevantes. Pero hay otra que también es muy relevante del arca de Noé y el cumplimiento a través del Hijo de Dios. Dice en Lucas 16:19-31, habla la historia de un rico y Lázaro, que ellos murieron el mismo día. Uno se encontró en el seno del padre Abraham y el otro se encontró en el lugar de tormento. ¿Por qué Jesús da mención a esta parábola? Simplemente porque hoy en día la única salvación que podemos tener es cuando estamos vivos en esta tierra, cuando aún podemos respirar el aire. Como tal, el rico quizás se le
predicó el evangelio, quizás pudo escuchar la palabra de Dios, no creyó, murió en su incredulidad y de ese momento se encontró en lugar de tormento. Y dice que se acordaba de todas las cosas que había hecho. Y dice que se acordó aún que tenía 5 hermanos y que le fuera alguien a predicar a sus hermanos para que no estuviesen en ese mismo lugar que él. Entonces, lo que da a entender Jesús en esa parábola es que la oportunidad es hoy, la oportunidad es ahora, en este momento. Tú que me escuchas, la oportunidad es hoy. Creer el evangelio, que Jesús es el Cristo, para poder tener una salvación. Ahora, como tal, también otra característica muy relevante es que tanto el arca de Noé, que es la simbología plena del Hijo de Dios, dice que todos los que estamos dentro del arca, ellos pudieron ser salvos. Ahora, la Biblia dice en 1 Juan 5, 11 y 12, dice, y este testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dando a entender que Cristo es el cumplimiento vivo del arca de Noé. Porque simplemente ellos estaban dentro del arca y obtuvieron una salvación. Ahora nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, que estamos con Cristo, obtenemos una salvación porque la vida está en el Hijo de Dios. Toda esta característica me resalta el cumplimiento vivo del Hijo de Dios en el arca de Noé. Esa historia muy hermosa, muy bonita, pero esa historia habla del Hijo de Dios y eso es lo que tenemos que pedir al Señor hoy en día. Es decir al Señor que abra mi entendimiento para poder entender las Escrituras, para poder ver al Hijo de Dios en todas esas historias del Antiguo Testamento, porque ella habla del Hijo de Dios. Y como le mencionaba, la Biblia como tal, el Antiguo Testamento habla del Hijo de Dios, pero no solamente el Antiguo Testamento, sino que toda la Biblia en global habla del Hijo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en Juan 20:31. Dice, pero estas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús como tal, el objetivo principal de la Biblia es creer. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo. No es creer solamente en Jesús, o no es creer solamente en Cristo, es creer que Jesús es el Cristo. Creyendo eso, podemos entender que Él es el Hijo de Dios. Y entendiendo que Él es el Hijo de Dios, podemos tener vida en su nombre. Esa vida que perdió Adán en el principio, por la incredulidad y la desobediencia, la obtenemos hoy nuevamente, creyendo que Él es el Cristo. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. El Evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Eso lo entendieron los apóstoles. Y ellos demostraban por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Pedro, Pablo, Juan, ellos dieron su vida para poder testificar de esta gran verdad. Pudieron entender que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Bueno, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Hasta una nueva oportunidad.